Ok. Ahora sí, hermana Sonia, adelante. Hola, Juan. Entré creo que a la mitad de la pregunta, entonces más o menos eh, asimilando, ¿no? lo que comentabas y quería hacer mención acerca de lo que decías de identidad y cómo es que nosotros en muchas ocasiones, aún siendo miembros, pues no tenemos definida esta identidad. Pero mencionabas también acerca de algunas de las tradiciones que nosotros enseñamos, a lo mejor a veces sin la intención, ¿no? De enseñarlas, las transmitimos. Ujú. En Mosiá 26:1, esta parte de este versículo menciona también esta parte de las tradiciones que nosotros seguimos practicando y que nuestros hijos y todos los que nos rodean pues siguen, y por eso es que no hay mm, pues esta conversión completa hacia el Evangelio. Y voy a leerlo, bueno, ya estoy aquí aprovechando. Dice, y aconteció, y hablando precisamente, ¿no? De lo que pasaba, por ejemplo, con el pueblo. Pues ahí lo tienes, no habría pueblo. Entonces habla, ¿no? Que acerca de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que habló a su pueblo y no creían en la tradición de sus padres. Y a mí me parece esto relevante porque ¿qué es lo que estamos transmitiendo? Puedo ser yo, tal vez, ¿no? Tengo otra autoridad, pero a lo mejor a mi familia no le gusta y por más que nos esforzamos, pues a lo mejor nomás, no, ya no sé en qué momento vuelven a reaccionar, pero sí, de alguna manera esta identidad tal cual como tú lo mencionaste, o bien la tradición que a nuestro alrededor es un efecto tan influyente que aún estando juntos, pues somos bien distintos, ¿no? Entonces, el hecho de la frase que estás mencionando, ¿realmente la estamos entendiendo o es el eslogan, ¿no? De siempre, que bueno, es el eslogan de ya sabemos cuál es la identidad. Realmente la estoy perdiendo. Los jóvenes, exigimos a los jóvenes identidad, pero yo, que me refiero como un adulto que ya ha vivido experiencia, realmente mi identidad está demostrando quién soy o quién no soy, o simplemente, como dice aquí, ¿no? No crean en las tradiciones y qué tipo de tradiciones estoy dando. Creo que es una parte para analizar, de saber quién soy y qué estoy dando a entender con lo que soy. Gracias. Gracias a usted, hermana. Y ciertamente es una responsabilidad muy grande que recae en los padres, y el propio rey Benjamín lo, lo reconocía. Eh, y hermanos, realmente necesitamos mucho discernimiento, necesitamos mucha revelación para poder, nosotros digamos que ya estamos más recorridos, que nosotros podamos realmente discernir que una enseñanza es buena, porque lo que aparentemente podría ser una enseñanza buena, tal vez en realidad sea una falsa tradición y a los jóvenes no les va a servir. Entonces, eh, sí requiere que pongamos mayor atención, mayor conciencia a nuestros actos y a nuestra enseñanza. Hermana Alejandra. Híjole, hermano, es muy valioso lo que usted nos está haciendo reflexionar. Me parece de una importancia enorme porque fundamentalmente el gran problema en la iglesia, yo pienso en cualquier iglesia, pero en nuestra iglesia, que es la verdadera, la verdad es que el gran problema es justo que nos importa más lo exterior, nos importa más formar grupo, nos importa más esa parte social, esa parte del reconocimiento, muchas veces hasta para pararte a dar un discurso, cómo te ven, qué dices, cómo lo dices, en fin, de lo que Dios pueda opinar, de lo que estás haciendo, o de lo que estás pensando, o de lo que estás compartiendo. Y al final de cuentas, lo más esencial es justo lo que es importante. Y la identidad parte de saber que eres hijo de Dios, pero que la relación es con Él, directa, ¿no? Y no está supuesta a la opinión de los demás.
Una de las cosas que a mí me maravilla del Libro de Mormón y el ejemplo de Nefi es ese. O sea, Nefi no fue predilecto de su papá porque su papá lo escogiera. Nefi tomó la alternativa de la búsqueda personal, de orar y de darse a la tarea de hacer el ejercicio espiritual para buscar a Dios. Esa es la diferencia de él con sus hermanos. Y sus hermanos estaban empeñados en hacer el reconocimiento social, en que eran los mayores, en que tenían derecho a esto, al otro, en fin, a los juicios constantes y a buscar en el otro el respaldo para que esas ideas que ellos tenían se sostuvieran. ¿Y a qué la condujeron? O sea, a qué los llevó a que las generaciones se odiaran? O sea, es muy impresionante. Entonces, las palabras tienen un peso enorme. Tú no puedes, no tienes derecho a hablar de alguien y decir cosas que no son correctas de alguien si tú no vas a edificar. Así es. No tienes derecho. Así Gracias, es. hermano. Y hermanos, gracias hermana, porque me hizo recordar una de las cosas importantes por las cuales el libro de Mormón comienza con un relato de familia. Y es precisamente, hermanos, porque estamos en una generación, en una época en la que el objetivo principal es la destrucción de la familia. El alterar, el, incluso adulterar el concepto de familia es lo que ha permeado a esta generación en la que vivimos. Que muchos niños, jóvenes, consideren l- la palabra alternativa como algo que es más allá de algo que pareciera que es permitido, ¿no? Que algo que está en la naturaleza, pero que en realidad se vuelve en algo de contra naturaleza, como todo pecado que es contra naturaleza. Eh, y hermanos, yo he sido defensor de la idea de que una familia puede estar integrado por una persona y sus mascotas, un abuelo con su nieto, un hombre con otro hombre que decide casarse o mujer que decide casarse con otra mujer y son familia. No obstante, el Señor eh, nos muestra el modelo y el modelo pues es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, nuestra Madre Celestial. Eh, Más allá de, por eso es que yo en otras ocasiones decía, más allá de decirnos que esa es la presidencia de los cielos, nos dice que esa es el modelo de familia. Cuando el Señor dice, por tanto, dejará el padre y a la madre y serán una sola carne, eh, la frase de serán una sola carne en realidad no es propiamente lo que quiere decir en español, sino dice, y serán un mismo yugo, tendrán una misma carga, un mismo trabajo, de tal forma que tanto él como ella, dice, dejarán a su padre y a su madre. Hoy en día, el hecho de vivir con papá y mamá es como que casi el pan nuestro de cada día. Y muchas familias empiezan a destruirse por la intervención de los suegros. Entonces, no es sano que estén ahí los suegros. Pero bueno, eso ya es para otro tema. Lo que sí es un hecho, hermanos, es que eh, debemos de mirar nuestras costumbres, tradiciones, hábitos, para saber realmente qué sirve, qué no sirve. Eh, y todo aquello que edifica, todo aquello que es bueno, evidentemente viene de Cristo y entonces hay que transmitirlo. Pero quizá la siguiente generación, nuestros hijos o la gente más joven decida no, yo no lo creo. Sin embargo, hermanos,
hay que sembrarles en ellos, ahorita como decía la hermana Alejandra, lo que Nefi en algún momento sembró con sus hermanos. ¿Habéis preguntado a Dios? Dejemos esa pregunta bien sembrada en sus corazones para que llegue un día en el que ellos digan, me acuerdo que me enseñaban de un tal Jesucristo, y entonces puedan saber a dónde acudir. Bien, hermanos, pues ya para finalizar, el tema que quiero, bueno, que les traigo, pues es concerniente al Urim y Tumim y a los videntes. En el capítulo 8 pues se nos da la descripción de que se habían encontrado las 24 planchas jarebitas y preguntaban sobre alguien que pudiera interpretar esos grabados. Y entonces se nos habla de que había solamente un hombre que podía traducir esos registros. Y entonces dice en el versículo 13, luego Amón le dijo, puedo de seguro decirte, oh rey, de un hombre que puede traducir los anales, pues él tiene algo con lo que puede mirar y traducir todos los anales que son de fecha antigua, y es un don de Dios. Y las cosas se llaman intérpretes, y nadie puede mirar en ellos a menos que les sea mandado, no sea que busque lo que no debe y así perezca. Y quien se le manda mirar en ellos, a ese se le llama vidente. Y posteriormente dice que un vidente es mayor que un profeta. Bueno, en el canal tengo un video que habla concerniente a esto, sobre la diferencia entre vidente y profeta. Solamente hay que mencionar un pasaje muy importante que se menciona en la Biblia. En el libro de Samuel vamos a encontrar la expresión de bueno, al que ahora se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Entonces, cuando decimos el profeta Isaías, en realidad no es un profeta, es un vidente. Samuel el profeta no es un profeta, es un vidente. Algunos han llegado a considerar, sobre todo en el mundo protestante, en el mundo católico, que los profetas menores son profetas, mientras que los profetas mayores son videntes. Si yo le pregunto a un santo de los últimos días, ¿quién fue el primer profeta? ¿Qué creen que me diría? Adán. Adán. Muy bien, eso es correcto. El primer profeta es Adán. ¿Por qué? Porque profeta significa alguien que profiere, es decir, alguien que enseña o testifica. No significa alguien que vaticina, alguien que adivina el futuro. Es alguien que profiere, que enseña o testifica. Y si yo le pregunto a un judío, eh, quién es el primer profeta, ellos me van a decir Abraham. ¿Sí? Porque en las escrituras, a la primer persona que se le llama profeta es a Abraham. No encontramos una escritura en la Biblia, no encontramos una escritura en la que se indique que Adán fue profeta. Nosotros lo sabemos por medio de la perla de gran precio. Ahora bien, si yo pregunto quién es el primer vidente, que me contestaría un santo de los últimos días. Ah, ahí sí ya está. ¿También Adán, hermano? Ah, excelente, muy bien. Bueno, eso aparentemente sería correcto bajo el esquema que tenemos en la actualidad, porque en la actualidad consideramos a los profetas como videntes y Videntes. reveladores. Sin embargo,
la misma perla de gran precio nos enseña que el primer vidente fue Enoc. Enoc es el primer vidente, aquel que ve con ojos espirituales. Y bueno, ya después, cuando veamos nuestro estudio de perla de gran precio, vamos a ir avanzando y veremos que pasó de ser vidente a ser Metatrón. Pasó a convertirse y ser transformado en un abrir y cerrar de ojos y llegó a ser un ser celestial. Pero, por lo pronto, la perla de gran precio nos dice así, que el primer vidente fue Enoch. Y la gente decía que estaba loco. ¿Por qué? Porque veía cosas que otras personas no podían ver. Y entonces, muchos dirían, está alucinando, está disvariando, pero él estaba viendo cosas que el ojo humano no puede ver. Ah, ahora voy a hacer la gran pregunta, hermanos. Nuestros actuales apóstoles y profetas de la presidencia de la iglesia son profetas videntes y reveladores. Sí. ¿Ok? ¿Alguien piensa lo contrario? Bueno, yo pienso lo contrario. Ahora les voy a decir por qué, pero déjenme salir de esta pantalla primero. Y, ok, bueno, esta imagen representa lo que comúnmente se conoce como vidente. El mundo cree que un vidente es alguien semejante a esto que vemos en pantalla, por una razón, porque se necesitan intérpretes, como lo enseña el libro de Mormón. Debe haber intérpretes como medio, y por eso es que algunos también en la actualidad le llaman mediums, pero vamos a ver que son solamente eso, son solamente un medio, y es una especie de entrenamiento. Ahora bien, esto es un poquito largo de contar, pero voy a tratar de ser muy breve. Hermana Alejandra, un comentario muy breve o pregunta. Sí. O sea, la diferencia sería, hermano, en que, por poner un ejemplo, Isaías era un profeta que hablaba del pasado, del presente y del futuro en su lenguaje, con sus símbolos. Él estaba hablándonos de esos tres espacios. Y otros profetas pueden hablarnos de las cosas que Dios quiere que escuchemos, pero no llegan a tener ese alcance. A eso se refiere con que no todos son videntes. Es pregunta. Ok, bueno, ahorita lo voy a responder. Eh, pero para poder entender bien todo el concepto, vamos a irnos hasta antes de la fundación del mundo. Y debemos recordar, hermanos, algo que nos enseña. Recordar que las piedras no solamente son significativas por el símbolo, sino que las piedras también poseen energía, poseen unas cualidades físicas que permiten que a través de ellas se pueda transmitir determinados poderes, energías o emanaciones de Dios. Y de esta forma, cuando llegamos al pectoral del sumo sacerdote, vemos que debe de llevar piedras en el pecho, piedras que evidentemente representan a las 12 tribus en color, en energía, en luminosidad, y entonces hay una cualidad en cada una de ellas. En el libro de Ezequiel, y si no me equivoco, es el capítulo 8. mm, Biblia. Ay, perdón, gato. Ok. Nada más quiero confirmar que sea el capítulo que les estoy diciendo.
Bueno, ahorita les doy el capítulo preciso para que no me confunda. Pero bueno, en el libro de Ezequiel encontramos una historia o unas palabras más bien detalladas dirigidas al rey de Tiro. Y el rey de Tiro de pronto se convierte en una analogía con Lucifer, con aquel ángel que fue arrojado de la presencia de Dios. Y este ángel se indica que viviría en el jardín de Edén. En este lugar, él estaba coronado, no con 12, sino solamente con 9 piedras. Y esas 9 piedras son algunas de las que representan a las tribus de Israel. El resto de las piedras no las tenía. No obstante, a causa de estas piedras, él se engrandeció y quiso hacerse superior al Altísimo, por lo cual él entonces fue desterrado. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo es que Lucifer ya vivía en el jardín de Edén? Y hermanos, para poder entender esto necesitamos saber que el jardín de Edén es un gran misterio, de lo cual nosotros solamente tenemos una parte, una pequeña porción tanto de la historia como de la interpretación. En realidad, no se nos ha enseñado todo, ni conocemos todo lo que ocurrió en ese jardín. Lo que sí podemos saber es que había un árbol que era llamado de la vida y había otro árbol en el mismo lugar llamado de la ciencia del bien y del mal. Así es como lo conocemos o se hace en español. Sin embargo, en el idioma caldeo, la palabra árbol se conoce como acera y acera es un nombre femenino, de tal forma que acera es la representación de la Madre Celestial. Cuando se habla de un árbol de la vida, está hablando de el Padre. Y cuando se habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, está hablando de su esposa. Pero esta historia fue cortada de tajo, así, tal cual. Quisieron cortar el árbol de raíz y dijeron, aquí vamos a darle fin a esta historia de amor. Ahorita vamos a regresar con la figura que vemos aquí, que representa a Melquisedec. Pero ese árbol, hermanos, del que estamos hablando, que era un árbol doble, un árbol que representaba al padre y a la madre, está representado en la menorá, esa estructura que era una representación simbólica de un árbol que tenía, perdón, que simbólicamente representaba los 7 espíritus de Jehová. Ah, que muchas gracias es Ezequiel 28. Muchas gracias, hermano. En Ezequiel 28 es donde encontramos esto que les acabo de contar. Eh, en esa menorá, hermanos, está representado, obviamente, la luz que viene de Dios, pero también representa otro aspecto de los 7 espíritus, que en realidad, como alguna vez se los expliqué, no se trata de 7 entidades físicas, se trata de las 7 cualidades del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios. Y esas 7 cualidades son, o las posee más bien, nuestra Madre Celestial. Y entonces, hermanos, esta menorá es la representación de la Madre Celestial que iluminaba el lugar santo.
Pero hay un detalle, que solamente se nos ha dado una interpretación de ese árbol. No se nos ha dicho todo. Y al igual que con el relato de la creación, perdón, con el relato de la caída, también no hay una interpretación 100% completa o fidedigna de la menorá. Bueno, ahorita no hagan caso a la nota que está hasta arriba. Eso es algo que estaba estudiando y lo puse ahí porque no quería que se me olvidara. Pero dice aquí, ¿por qué los judíos no creen en la caída? Porque en ella se encierra la historia de la reforma de Josías. Adán y Java, o sea, Eva, eran la representación de los creyentes en Asera y el Elión. El Elión es el Dios Altísimo. El término él, cuando, incluso ustedes lo van a notar cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, él dice Elí, Elí. Él no dice Yahvé, él no dice Yehovah-Hei, él no dice Jehová, no dice Dios, sino que dice Elí, Elí, que es la abreviación de El Elión, el Altísimo. Pero las terminaciones él, como por ejemplo en Israel, Miguel, Rafael, hacen una alusión al Altísimo. Y se traduce o lo han traducido simplemente como Dios. Pero él, así como suena, ese es el nombre de Dios en caldeo. Entonces, Jesús en la cruz estaba llamando a el Dios caldeo, él. Y dice aquí, entonces, va de nuevo. En la historia de Adán y Eva, dice, se encierra la historia de la reforma de Josías, donde Adán y Eva eran representación de los creyentes en Asera y el Elión. Los expulsa, por lo que quedan desterrados no solo del Asera de la vida, sino también del Asera de la sabiduría. Y la verdadera caída del hombre tenía que ver con la intervención de los serafines y los querubines, que muchas veces se nos ha hecho creer que son ángeles. Ojo, los serafines y los querubines no son ángeles, son semidioses o son dioses menores que pertenecían, o pertenecen más bien, a la asamblea de los dioses. Y hermanos, yo sé que ahorita estoy yéndome bastante lejos, pero es necesario entender todo esto porque necesitamos saber de dónde es que viene entonces un vidente, ¿ok? Entonces, ya que tenemos esto en mente, hermanos, podemos entender que entonces había un árbol de vida y había un árbol de sabiduría, que fueron expurgados por el rey Josías. Y el rey Josías dijo, a partir de ahora no se vuelve a mencionar a la Madre Celestial. Sin embargo, hay textos que nos hablan de ella. El libro de Proverbios, en el capítulo 8, nos da incluso una descripción muy amorosa de Dios con la sabiduría, que en realidad pues es Acera. ¿Y qué pasa? Que empieza a surgir la doctrina ya vista, que ya desde el profeta Isaías venía haciendo mucho énfasis. Isaías escribe, dice, yo soy Jehová y no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido. Y ojo, porque le está hablando a un pueblo que se supone ya era un pueblo experto conocedor en Jehová, bueno, en el Dios de Israel. Pero dice aquí que no me ha conocido, para que sepas desde el nacimiento del sol
hasta donde se pone que no hay nadie más que yo. Estos anuncios. Dice, yo soy Jehová y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. En otros lugares dice la guerra. Yo, Jehová, hago todo esto. Entonces, el creador de lo bueno y el creador de lo malo es Jehová. No hay otro. De tal forma que entonces la idea de que Satanás es el creador de todo lo malo, que es el padre de las mentiras, que es el que ha hecho toda la maldad en el mundo, no es correcta. Todo viene de Dios. Y en este caso, Jehová. Esto así es como lo expresa el profeta Isaías. Pero esto que está ocurriendo, hermanos, es porque efectivamente el Dios de Israel se está imponiendo por sobre todos los demás dioses que conformaban la asamblea de los dioses. Y entonces el Dios de Israel empieza a manifestarse más, con más fuerza, con más vigencia, y empieza a mostrarse a Isaías, a Oseas, a Amós, a Nahum, y entonces su nombre empieza a tener mayor poder. Antes de que se le mostrara a Isaías, hay una demostración con el profeta Elías. Y Elías es quien hace descender fuego del cielo, demostrando que el Dios de Israel era el mero mero. ¿Por qué? Porque efectivamente los demás dioses no estaban respondiendo, no estaban siendo capaces de satisfacer las necesidades de sus pueblos, que eran los pueblos cananeos. Israel, antes de ser un pueblo hebreo, él llegó a ser un pueblo cananeo. Eso es algo que tenemos que reconocer. También era un pueblo cananeo y también conocía a los demás dioses. Y entonces, hermanos, había 70 grupos en esa región que se conoce como el Levante. Los hebreos eran uno de ellos y ellos eran adoradores de Yahvé. Pero eso no les impedía que adoraran a otros dioses, hasta que llegan estos profetas y empiezan a decirles que él tenía preeminencia. ¿Por qué creen? Porque él mismo va a bajar y él los va a salvar. Así que les conviene mejor quedar bien con Yahvé. Y eso no lo iba a hacer ningún otro Dios. Y entonces, hermanos, esto es algo que se empieza a enseñar de forma continua, pero ¿por qué tiene relación con Josías? Porque Josías es quien definitivamente impone a Yahvé a- a- al frente, elimina incluso al Padre Celestial. Por eso es que cuando Cristo viene en su estado mortal, Él dice, he dado a conocer tu nombre. Cuando él le preguntan, muéstranos al Padre, él dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces él viene a enseñar al Padre, porque ya no existía ese conocimiento en su época. Restaura ese conocimiento. Y entonces, hermanos, Josías se sienta en el templo y de esta manera es como recupera el poder en el territorio de Judá. ¿Cómo que se sienta en el templo? Bueno, es que hay algo que no nos han enseñado y que obviamente tiene que ver un poquito con pues los estudios, eh, ay, perdón, se me fue la palabra. Bueno, los estudios históricos que se hacen concerniente a las escrituras.
En el templo, hermanos, normalmente se nos enseña que ahí estaba el arca del pacto y que era conocido como el trono de Dios. Sin embargo, no solamente estaba el arca, sino que también había una silla. Es lo que tengo aquí en la pantalla. A esa silla eh, se le conocía como, bueno, ya en la época de Cristo, se le conocía como la cátedra de Moisés. Y en esta silla se sentaba el rey y estaba en el lugar santísimo. Sin embargo, no era exclusiva de la época de los reyes, sino que ya existía desde los días de Moisés. Cuando Moisés construye, o el Señor le manda a Moisés construir el tabernáculo, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, había una silla, y en esa silla se sentaba Moisés, de tal forma que Moisés era la representación de Dios en la tierra. Y entonces, bueno, nos dice aquí, dice, en el templo había un Melquisedec, y en el lugar santísimo había un trono, donde el Melquisedec se sentaba para consultar a Yahvé. Pero esto solo funcionó durante el tiempo del Reino Unido de Israel. De hecho, en el tabernáculo también había un lugar destinado para que Moisés, en calidad de juez y sacerdote, representara la voluntad de Dios al pueblo de Israel. Y obviamente, hermanos, esta silla es lo que hacía que la persona fuera considerada como Dios en la tierra. De ahí empieza a surgir esa doctrina de que un rey, un juez y un sacerdote eran llamados hijos de Dios. Pero cuando este juez, que era Moisés, pues tiene que lidiar con el pueblo a causa del becerro de oro, el Señor le ordena que haga un sacerdocio adicional, diferente, porque iba a encargarse solamente de asuntos menores. Y entonces ese sacerdocio es el de su hermano Aarón. Pero cuando Moisés ya no estuviera, ¿cómo iba a tener autoridad la descendencia de Aarón? ¿Qué le iba a permitir demostrarle al pueblo que Dios estaba con él? Y entonces Dios le dice que haga un pectoral y que en ese pectoral meta dos piedras, los cuales son conocidos como Urim y Tumim. Y ya se acabó el tiempo. Déjenme cierro la sesión y abro la última para concluir.